Hoy tenemos una clase que me pareció interesante enseñar esta charla del Rebbe, que no es compleja, tiene solamente una parte al comienzo que uno puede tener que pensar las conexiones entre una cosa y la otra, etc. Pero, como se dice en inglés, bear with me, tengan paciencia. Es muy interesante cómo el Rebbe basa una enseñanza general del pensamiento jasídico, clásica, y no solamente jasídica, sino judaica en general, en un texto que es otro clásico, Shalosh, Shnei Luches Abris, otro clásico del judaísmo, cómo observa, la época en la que vivimos, que se llama Bein HaMetzarim, que ahora voy a explicar qué significa, las 3 semanas entre el 17 de Tammuz y el 9 de Av, en un minutito explico, cómo cada cuestión en las costumbres judías no son así por casualidad, que cayó de esta manera o de la otra manera, sino que las parashot que se leen en diferentes épocas del año están directamente relacionadas con esa época del año. Entonces el Rebbe toma solamente una partecita, un pedacito de este concepto. Yo traje acá conmigo, me traje el Shalom como machete, Voy a compartir algunas de las ideas que trae porque es largo y complejo, pero por lo menos para tener idea y ver cómo estos genios de la Toira, porque no es solamente que sabían Talmud y sabían, Kabbalah y Hasidis, Hasidis, el Shalom no existía en la época hasídica, es del 1630, 1650, pero como estos genios de la Toira observan el universo entero y ven cómo está acomodado milímetro a milímetro cada cosa para enseñarnos qué es lo que Dios está esperando de nosotros, qué es lo que nos está pasando y cómo vivimos la vida a medida que va pasando el tiempo en el año, mes a mes, semana a semana, etc. Cómo los eventos que leemos en la Toira aparentemente están desconectados, pero no es así. Son perfectamente conectados por Hashem para enseñarnos a nosotros a vivir la vida. Esto es lo que vamos a estudiar, Bekitsur, en resumen, a pesar de que fui muy ambiguo y general a propósito, vamos a ir viendo los detalles a medida que avancemos. El Rebbe comienza su explicación basado en una nebúa, en una profecía de Irmiyahu. Cada parsha, en este caso esta semana leemos 2 parashot, nosotros vamos a estudiar en detalle sobre una de ellas, pero cada parsha corresponde con una haftara. Haftara significa una lectura de los profetas que está ligada, de alguna manera, a la lectura de la Toira. La historia es que en algún momento de nuestra historia, no se sabe exacto cuándo, pero en algún momento de nuestra historia estuvo prohibido el estudio de Torá, llámese Torá, los 5 libros de Moisés. Entonces, ¿qué hicieron nuestros sabios? Buscaron lecturas de los profetas, que no se llama estrictamente hablando Toira, y no es los 5 libros de Moshe, es profetas, como el Tanaj, Toira, Nevim, Iksum, ¿ok? Torah son los 5 libros, Nevim, los profetas no son los 5 libros. Obviamente que también es Toira, pero no son los 5 libros estrictamente hablando. Entonces, nuestros sabios buscaron en Nevim, en los profetas, diferentes lecturas que tienen que ver con la parsha de la semana. Específicamente en esta época del año, que se llama de vuelta las 3 semanas. ¿Por qué se llaman las 3 semanas? Porque van desde el 17 de Tammuz hasta el 9 de Av. Son 3 semanas se llama Bein HaMetzarim, entre las opresiones. El 17 de Tammuz es un día muy triste porque pasaron 5 cosas, que ahora no viene al caso las 5, pero entre las peores, es el comienzo de la destrucción del Beis HaMikdash, del templo. Es una discusión en el Talmud mismo, si el primero y el segundo, o solamente el primero, no importa, sea como fue, el segundo, sea como fuere, el 17 de Tammuz el enemigo penetró las murallas de Jerusalén, y esto llevó a que 3 semanas después, el 9 de Av, se destruye el primer templo, el segundo templo, y pasaron otras cosas también el 9 de Av, como la expulsión de España, 1492, etc. Bien, estas 3 semanas son 3 semanas de semiduelo, y comienzan a partir del primero de Av, que es Shabes, en este año que es Shabes, ser más estricto todavía en el duelo. Son los 9 días, se llaman, desde el primero de Av hasta el 9 de Av. Bien, en estas 3 semanas hay ciertas parashot, ciertas secciones de la Toira que leemos. Y el Shalom explica que siempre, todos los años, leemos por lo menos 3 parshas.
en estas semanas. A veces 4, pero por lo menos 3 siempre, todos los años. Matos y Masei, que son las dos parashot de esta semana. Matos quiere decir bastones, Masei quiere decir viajes, y Dvarim. Dvarim significa palabras, es el comienzo del 5.º libro de la Toira. Estas 3 parashot siempre se leen. Entonces, evidentemente, esto es lo que dice Shalom, estas 3 parashot están conectadas de alguna manera a estas 3 semanas. Al sufrimiento, al duelo, lo que sea, de estas 3 semanas. A la destrucción de Beis Hamikdash, etc. ¿Cómo? También tribus, pero vamos a ver qué significa bastón. ¿Por qué se llaman tribus y bastón? O mejor dicho, ¿por qué se llaman las tribus bastón? Porque era como el bastón de mando, una cosa así. Traducción literal de matot es bastón, pero significa así, Rosh y Amato, y son los líderes de las tribus. Pero se lo llamaba así porque tenían el bastón de mando. ¿Sí? Es válida la aclaración. Entonces estas 3 parshas se leen siempre en esta época. Y hay una haftara, una lectura especial, como ya expliqué, de los profetas, que también se lee en esta época. Y tiene que ver con Irmiyahu. Irmiyahu es un libro difícil de leer, un libro duro porque habla de destrucción y pena, etc. Irmiyahu fue el profeta uno de los que profetizó la destrucción del primer Beis Hamikdash, el primer templo. Y una de las cosas que Irmiyahu ve al comienzo mismo, la primera profecía de Irmiyahu, es que él ve un makel shoket, traducción literal, un bastón, un palo, digamos, shoket. Shoket es de shkeidim. Shkeidim son almendras. Shkeidim, almendras. Makel shoket, de almendras. E Irmiyahu mismo, como que se pregunta, ¿por qué veo esto? ¿Qué tiene el palo de almendras? ¿Cuál es la cosa del palo de almendras? Entonces Dios le dice, porque shoket ani, yo voy a rápidamente, shkeit significa con rapidez, significa almendra y rapidez. Con rapidez me voy a ocupar de Jerusalén, ¿sí? Voy a destruir el Beis Hamikdash, el templo. Esta fue la primera profecía que vio, o la primera que aparece, mejor dicho, en el libro de Irmiyahu. ¿Por qué está vinculado shaket, que significa shkeida, rapidez, con shkeidim, que significa almendras? Nuestros sabios conectan, explican, que la almendra, desde que brota la flor, sale la florcita, hasta que termina el fruto, la almendra propiamente dicha, con su cáscara, etc., pasan 21 días. Y esos 21 días están conectados con justamente estas 3 semanas, desde el 17 de Tammuz hasta el 9 de Av, que son 21 días. 7 por 3, 21, son 3 semanas. Entonces ahí vemos la conexión de la profecía de Irmiyahu, que vio un bastón de almendras, Makel Shaket, con que en su momento, en el momento que Irmiyahu lo vio, Dios le estaba diciendo, estoy apurado, digamos, rápidamente voy a destruir el Beis Hamikdash, y tiene que ver con estas 3 semanas, porque Shkeidim, almendras, tardan 21 días en florecer, digamos, entre que florece y está hecha el fruto, está maduro el fruto, tarda 21 días. Entonces, suena que la conexión entre esta profecía de Irmiyahu, del bastón de almendra, con las 3 semanas, es simplemente por el número 21, las 3 semanas que tarda la almendra de pasar de flor a fruto, y las 3 semanas de entre 17 de Tammuz y 9 de Av. Ok, listo, esa es la conexión. Pero el Rebbe no se contenta solamente con esto. Tiene que haber alguna conexión más profunda, simplemente porque son 21 días acá, 21 días allá, listo, conectamos. Tiene que haber algo más, y aparte obviamente alguna cosa que podamos aprender de esto. El Rebbe explica que hay una Mishnah, una enseñanza de nuestros sabios, que habla de shkeidim, de almendras, y dice que hay 2 tipos de almendras. Nuestros sabios dicen que hay 2 tipos de almendras. ¿En dónde aparece esta enseñanza? ¿Y por qué nuestros sabios se ponen a hablar de las almendras? Porque esta enseñanza está en realidad en una Mishnah que se llama Maiserois. Maiser significa diezmo. Y hay toda una discusión, obviamente, de qué productos hay que tomar el diezmo y qué productos no hay que tomar el diezmo. Entonces ahí se habla de almendras. Y dice que hay 2 tipos de almendras. Hay un tipo de almendras que son amargas cuando son chiquitas y luego son dulces cuando son más grandes. Y hay un tipo de almendras que es al revés. Son dulces cuando son chiquitas y después se vuelven como un fruto más amargo. Más amargo. Y está explicado en los comentaristas que lo que se llama shkeidim, literalmente almendras, o sea, la posta, como quien dice, lo que realmente todo el mundo conoce como almendras, son aquellas que primero son amargas cuando son chiquititas y luego se endulzan cuando son más grandes. Esto es lo que se llama shkeidim. Quiere decir, ¿cuál es el significado entonces de una almendra?
significa la transformación de algo que es amargo en algo que es dulce. Esto es lo que representó un shochet, una almendra. Algo que esencialmente cuando nace, cuando crece, es pequeño, es amargo y después se transforma en algo dulce. Y por eso, justamente, es que la profecía de Irmiau, que vio un bastón de almendro, valga el árbol, no sé cómo se llama, un bastón de almendro, y esto está conectado con las 3 semanas y la destrucción de Beis Hamikdash, el templo, etc. ¿Por qué? Porque todo el asunto de estas 3 semanas es justamente transformar la amargura de la destrucción del primer templo, el segundo templo, etc., en la dulzura, en dulzura. Justamente, como está escrito en varios lugares, y Maimónides mismo lo menciona, etc., que estos días de ayuno, 17 de Tammuz, 9 de Ab, estamos esperando la venida de Moshiach pronto en nuestros días para que se transformen, y esta es la palabra clave, transformar de tristeza en sasem vesimcha, en alegría y regocijo, transformar algo que es amargo en algo dulce. Y por eso, también en la profecía de Irmiau, la palabra que Dios mismo utiliza en esa profecía para decirle a Irmiau, hey, mirá que estoy apurado y esto se viene, la destrucción del Beis Hamikdash, no dice mehirus, rapidez, memaher, me apuro, no, dice shoket, justamente utiliza esta idea de la almendra, porque la almendra, ¿qué representa? De vuelta, la transformación de lo amargo en dulce. La almendra cuando nace chiquitita es amarga y cuando crece más es dulce. De acuerdo a esto, vamos a entender otro detalle más en la profecía del Miau. Otro asunto más. La alusión en la profecía del Miau a estos días de amargura, digamos, es, como dijimos anteriormente, un makel shoket, un bastón de almendra. Sin embargo, no se entiende muy bien. Porque dijimos anteriormente que todo el asunto era que la almendra crece, el fruto de almendra crece en 21 días. Y hay 21 días entre el 17 de Tammuz y el 9 de Ab. Entonces, aparentemente, hay algo que no pega. Irmiau habla de un bastón de almendra y la conexión es el fruto almendra. Pero no cierra bien. Irmiau debería hablar del fruto almendra y ahí decimos que el fruto crece en 21 días, entonces eso está conectado con los 21 días entre el 17 de Tammuz y el 9 de Ab. Pero no es así. No es así. Irmiau habla de un bastón. O sea, ¿qué tiene que ver el bastón con estos 21 días, bastón de almendra? ¿Qué tiene que ver eso con los 21 días entre el 17 de Tammuz y el 9 de Ab? O sea, paréntesis, dentro de lo que estamos estudiando. Cuando hablamos de alusiones, uno puede ser más preciso o menos preciso. Tal detalle de un asunto alude a tal cosa. Ok. No se necesita que todos los detalles peguen exactamente. Es una alusión y habla de otro tema, etc. Pero acá el Rebbe quiere ser exacto y preciso, que cada detalle de esa profecía alude al mismo asunto. ¿Cuál es el asunto que estamos estudiando? Vivimos una época difícil, que entre paréntesis todo esto no tiene que ver con las hijas propiamente dicho, ahora vamos a ver el detalle de lo que el Rebbe explica. Pero vivimos una época difícil. Vivimos en una época en la cual cada uno en su mundo, digamos, en su asunto, no la está pasando muy bien. Porque estamos en las 3 semanas, porque el corona, porque las dificultades del trabajo, porque las dificultades del país, porque, el de las familias, cada uno lo puede ver de otra manera. Y cada uno, entre comillas digo, lo pasa mal en su aspecto, a su manera. El mundo entero está dado vuelta. No es que uno en su casa, todo el mundo está dado vuelta. No se puede salir del país, no se puede entrar del país, no se puede viajar, no se puede comprar, no se puede vender, no se puede... El mundo entero está dado vuelta. Entre comillas, el mundo entero está amargo. Entonces el Rebbe nos va a explicar qué significa esta amargura, porque en realidad el objetivo de toda esta amargura es transformarlo en dulzura. ¿Y es fácil? No, hay que trabajar, obviamente. No es fácil. Pero esto justamente es el objetivo, transformarlo en dulzura. Y el Rebbe nos va a mostrar este objetivo en todo Parshas Matois, en los asuntos de Parshas Matois, en la profecía de Irmiau, de este bastón de almendra, y en estas 3 semanas, cuyo objetivo es que se transformen estos días en alegría y regocijo.
Entonces, el primer paso de lo que el Rebbe explicó es: la almendra es transformación de lo amargo en dulzura. Esto es una almendra. Ahora bien, esa es la almendra. Pero ¿por qué Irmiyahu vio un bastón de almendra? ¿Qué tiene que ver el bastón con el fruto propiamente dicho? Más allá de que es el bastón de ese árbol, etc. Lo que tarda en crecer 21 días y está conectado con las 3 semanas es el fruto, no el bastón. Pero Irmiyahu vio un bastón. Entonces, ¿cuál es la conexión? El Rebbe dice, aparentemente, podríamos decir la siguiente idea. El bastón, ¿qué es un bastón? Bastón indica un golpe, golpear algo. ¿Para qué quieres un bastón? Para golpear algo, para pegarle algo, digamos. Que son los castigos y sufrimientos que Dios trajo al pueblo de Israel en estos días. La destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, etc. Las famosas 3 semanas de amargura. Pero aparentemente no alcanza esta explicación del bastón como conexión, la profecía de Irmiyahu, bastón, almendra, sufrimiento, dureza, etc. 3 semanas. No alcanza. Porque la principal profecía de Irmiyahu acá es el asunto de Shakeit, la almendra que es rápido. Cuando uno lee el texto de Irmiyahu, yo no lo tengo acá enfrente mío, no me acuerdo todos los versículos ahora, pero cuando uno lee el texto de Irmiyahu está clarísimo. Dios le pregunta, ¿qué ves? Irmiyahu dice, yo veo un bastón de almendra. Y Irmiyahu no entiende bien a qué se refiere. Y Dios le dice, muy bien, esto se refiere a que yo me voy a apurar. Shakeit ani, me voy a apurar. Dios no le habla del bastón, Dios le habla de la almendra. No dice, porque el bastón significa, no dice nada del bastón, dice la almendra. ¿Por qué? Porque es rápida, en 21 días madura, como ya explicamos. Entonces el énfasis no está en el bastón, el énfasis está en la almendra. En el asunto de que es shkeidim, de vuelta, almendras, es shaket, es rápido, etc. Incluso en los versículos ni siquiera están mencionados los terribles sufrimientos que el pueblo judío, en esa profecía por lo menos, no está mencionado todo lo que vivió el pueblo judío en la destrucción del primer templo, el segundo templo, etc. Entonces, tiene que haber alguna alusión clara y concreta, no tanto del asunto del bastón, sino del asunto de Shaket, Shkeida. Pero esto tiene que ver también con el bastón de Shkeida, porque si no, de almendras, porque si no, Irmiyahu solamente hubiese visto una almendra. Entonces tenemos la doble cosa. Por un lado, lo importante es la almendra, pero el bastón también está ahí. Porque Irmiyahu vio un bastón y almendra. La almendra ya explicamos, transformar la amargura en dulzura, la rapidez de los 21 días, está relacionado con las 3 semanas, etc. Muy bien. ¿Y el bastón? ¿Qué nos enseña Irmiyahu con todo este asunto del bastón? Y no tiene nada que ver con castigos y sufrimientos como un bastón para pegar. No, tiene que haber alguna otra idea que nos enseñe el bastón. De acuerdo a todo esto que explicamos, en el contenido de la almendra, que es la transformación de la amargura en dulzura, vamos a entender el mismo concepto en un bastón. Y obviamente después vamos a conectar esto con nuestra parsha Matois, que Matois quiere decir bastón o bastones. La idea es así. En muchos lugares en Hasides está explicado por qué el pueblo de Israel se llaman Shvatim, tribus. Shevet es una tribu, pero un Shevet también es un bastón. Y en otros lugares se llama Matois, mate. ¿Qué diferencia hay entre un Shevet y un mate? Ambas palabras, si somos, digamos, sencillos, significan tribu. Buenísimo. Ambas palabras, de vuelta, si somos sencillos, significan bastón. Ok, este lleva un Shevet, este un mate. No. Pero si hay dos palabras diferentes para un concepto, es porque evidentemente expresan alguna idea diferente sobre ese concepto. Entonces, en muchos lugares del pueblo de Israel se llaman Shvatim, tribus, Shevet, Matois, tribus también. ¿Cuál es la diferencia entre un Shevet y un mate? Shevet es una rama suave que todavía tiene la humedad de haberse nutrido del árbol. Cuando uno arranca de un árbol una rama que está viva, digamos, estaba viva dentro del árbol o conectada al árbol, es un Shevet. Lo que ni que hablar cuando está conectada, que todavía tiene toda la humedad y la savia del árbol, etc. Este es un Shevet. Mate representa otra cosa. Mate representa una rama que fue arrancada del árbol hace tiempo ya y ya no tiene más humedad, está seca. Eso es un mate. Eso es un mate. Pero
al haber sido arrancada del árbol y haberse secado, se vuelve más dura. Shevet tiene humedad y entonces es más suave. Mate ya perdió la humedad, pero esto le da dureza. Y el asunto en el servicio a Dios es lo siguiente. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Es la siguiente idea. Shevet, de vuelta, era la rama arrancada y todavía tiene humedad. Esto representa al pueblo de Israel cuando estamos todavía conectados a nuestra fuente. Tenemos humedad, por así decir, de Dios. Y en general, esto es cuando el Beis Hamikdash, el templo, estaba construido y el pueblo de Israel estaban asentados en sus tierras y cada uno estaba, digamos, disfrutando de la presencia de Dios, y podíamos ir al Beis Hamikdash, al templo, y prosternarnos en el templo frente a Dios, ver a Dios, ser vistos por Dios. Esto es Shevet. Este es el estado, digamos, del pueblo de Israel en forma de Shevet, tribu, pero una rama suave, con humedad. En otras palabras, se sentía en cada Yehudí el vínculo con Dios, el vínculo con nuestra fuente, como una rama recién arrancada que todavía se puede distinguir el vínculo con su tronco original. Esto es Shevet, lo que representa espiritualmente hablando Shevet, un tipo que está reconectado con Dios. Por el otro lado, Mate, el bastón en forma de arrancado hace tiempo y ya seco. Esto representa la situación del pueblo de Israel en Golus, en el exilio. Nosotros, hoy en día, que no está revelado, no está claramente visto el vínculo que tiene el Yehudí con Dios. No lo sentimos tan fuerte como en la época del Beis Hamikdash. Nuestros sabios cuentan en la Mishnah que había 10 milagros en el Beis Hamikdash. Ibas al templo y ya veías milagros, con los ojos de carne y hueso. Entonces no había muchas dudas, no había muchas preguntas. Hoy en día tenemos un montón de dudas, un montón de preguntas, porque no vemos la presencia de Dios revelada. Al punto tal que hay ocultamientos y dificultades en el servicio a Dios. Cosas que aparentemente nos impiden vivir como vivimos los Yehudí. Y nos dificultan la vida como Yehudí, en muchísimos aspectos. Esto es lo que representa un mate. El bastón, digamos, seco, duro. Pero es justamente en este servicio a Dios donde hay dificultades y problemáticas, en donde se revela la fuerza de lo que es un Yehudí, que se sobrepone por sobre todas las dificultades y lucha contra todas las oposiciones y las vence, porque tiene una dureza que tiene ese mate. En otras palabras, Shevet, el Yehudí que vive como un tzadik. Para entender esto, antes de decirlo, hay una historia muy cortita, minúscula, que escuché del Rebbe. No sé si es Mamesh, literalmente se ocurrió así o no, nunca lo escuché de primera fuente, digamos, pero la idea vale, incluso si no fue literalmente así. Una persona, el Rebbe repartía dólares los domingos en los años 80, 90, una persona pasó frente al Rebbe para recibir $1 y le dijo al Rebbe que se iba a casar, que es un Yehudí, que se iba a casar con una mujer no judía. Así, Rebbe, voy a casar con una mujer no judía, como que, no, te interpelo, ¿sí? ¿Qué tenés para decir? Entonces uno podría pensar, bueno, el Rebbe le dijo, yo qué sé, no lo hagas, ¿viste? Está mal, bueno, todas las cosas que uno podría decir al respecto de este tema. El Rebbe no dijo nada de eso. El Rebbe simplemente le dijo, te envidio. Y obviamente esto desarmó absolutamente todo lo que el tipo venía a escuchar, no saber qué es lo que el tipo esperaba. Te envidio, ¿cómo te envidio? ¿El Rebbe se quiere casar con una mujer no judía? ¿De qué estamos hablando? El Rebbe explicó que cada uno de nosotros es enfrentado a las dificultades que somos capaces de superar. Y no somos enfrentados a las dificultades que no seríamos capaces de superar. Entonces, si vos fuiste enfrentado a esa dificultad de tener la posibilidad de casarte con una mujer no judía, es porque efectivamente tenés la fuerza para superar esa dificultad. Yo, o sea, el Rebbe, yo nunca fui enfrentado a esa dificultad. Nunca se me ocurrió, nunca se dio la cosa. Quiere decir que yo no superaría esa dificultad. Quiere decir que vos tenés una fuerza, una capacidad superior a mí en este aspecto. Sin duda. Porque podés superar una cuestión que a mí ni siquiera se me presentó. Entonces te envidio por la fuerza que tenés en este aspecto. Esa fue la respuesta del Rebbe. Y por supuesto, si tenés la capacidad,
anda y hacelo. Utiliza esa capacidad y supera la dificultad y no te cases con esa mujer que el judaísmo prohíbe, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona es un shevet, como explicamos nosotros, shevet es la persona, es un tzadik, siente la presencia de Dios y ama el servicio a Dios y disfruta del servicio a Dios. Buenísimo, es un shevet. Se siente como en un bastón recién arrancado del árbol, la jlujis, la humedad del árbol todavía, la nutrición del árbol, la fuente, etcétera. Buenísimo. Pero ojo, porque es suave. Porque hay ciertas cuestiones que no podría superar, a pesar de ser un tzadik. Pero cuando una persona es un mate significa un bastón duro, que ya está seco y hace tiempo fue separado del árbol, etcétera, que esto representa a nosotros, que vivimos en el golus, en el exilio, que tenemos problemáticas y dificultades que superar en el servicio a Dios, etcétera. Está re mal, prefiero ser un tzadik. Ojo, porque el mate, el bastón que ya está seco, etcétera, tiene una fuerza, un poder superior en ciertos aspectos al shevet. Cada uno tiene una ventaja que el otro no tiene. El shevet se reconoce, digamos, la fuente, está húmedo. Pero el mate es mucho más fuerte. Entonces, justamente nosotros, en nuestra época en el golus, en el exilio, es que, a pesar de que tenemos un montón de dificultades, podemos sobreponernos sobre esas dificultades, siendo mate, siendo bastones duros, secos, y transformar justamente la amargura de nuestra época, del golus, del exilio que vivimos, en mesikus, en dulzura. Entonces acá el Rebbe explicó con esto que en la profecía de Yirmiyahu, no era solamente el shaket, shkeidim, la almendra, los 21 días, y las 3 semanas, y el 17 Tammuz, el 9 de qué buena la conexión. No, Yirmiyahu vio un makel shaket, no solamente la fruta, el fruto, el bastón. El bastón mismo era importante, porque en el bastón también se ve esta idea de transformar lo duro, seco, oscuro, digamos, el golus del exilio, amargo, en algo dulce. Este es el concepto del makel. Entonces, con esto el Rebbe explicó de vuelta el concepto de shaket, shkeidim, la almendra, no me salía la fruta, la almendra y el bastón. Bien. Acá hay todo un corchete largo, interesante, del Rebbe. Lo voy a hacer rápido, porque es interesante para entender un poquitito qué significa, por ejemplo, Birkas Koyanim, la bendición de los Koyanim. ¿Por qué esto es un corchete dentro de la sija? Porque no es directamente el asunto de la sija. Por eso el Rebbe lo puso en un corchete. Pero me parece interesante, porque la bendición de los Koyanim es algo que uno ve, que uno puede ir a la sinagoga, etcétera, y la ve en Yamim Toivim, en las fiestas, y hay otras costumbres que la hacen todos los días, sefaradim hacen todos los días, en el Eretz también se hace todos los días. Entonces es interesante para entender la perspectiva judaica y hasídica de qué significa Birkas Koyanim y qué tiene que ver con lo que estamos estudiando. De vuelta, esto es algo, digamos, como secundario, dentro del corchete, no es el asunto central que estamos estudiando. El Rebbe explica que este asunto de un bastón y de dureza, que explicamos sobre el bastón, mate, makel, etc., lo que vio Yirmiyahu, también está relacionado no solamente con transformar la amargura en dulzura, sino también está relacionado con la rapidez. Shkeidim, almendra, es algo rápido, shaket significa rápido, etc. También está relacionado el bastón con la rapidez. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación? Es conocida la explicación del Alter Rebbe al respecto de cuando Koirach se quejó y quería él también ser un Kohen, era Levi, quería ser Kohen, esto lo estudiamos hace poco en Payos Koirach. Entonces la solución que encontró Dios fue que cada líder de cada tribu, el líder de cada tribu traiga un bastón, lo ponían frente al Mishkan, digamos al templo, frente al arca, y al otro día iba a florecer el bastón de aquel que Dios eligió para ser Kohen. Y en la práctica floreció el bastón de Aarón, y por supuesto Aarón fue el Kohen, etc. Para que todo el mundo sepa que Dios es el que eligió a Aarón como Kohen y no Moishe Rabbeinu eligió a su hermano, digamos, con alguna inclinación extraña, etc. ¿Por qué justo, dice la Toira, que el bastón de Aarón crecieron almendras? Podría haber crecido cualquier otra cosa, podría haber florecido cualquier otro fruto. Entonces el Alter Rebbe explica que
florecieron almendras, porque la almendra es el fruto que más rápido florece. Como ya explicamos varias veces, de entre flor y madura, más rápido madura, no florece. Y el Alter Rebbe explica que este es el concepto de Birkas Koyanim, la bendición de los Koyanim. ¿Cuál es la idea? La actividad, lo que logra Birkas Koyanim, es que la bondad que Dios estableció para la persona baje hacia la persona y se materialice rápidamente. Y esta palabra es fundamental, rápidamente. Dios establece la parnasa, el sustento de cada uno de nosotros en Rosh Hashanah. Y esto no cambia. Ok, uno puede hacer esto, puede hacer lo otro y tener más. Pero en la práctica, esto no cambia. ¿Pero qué puede pasar? Puede ocurrir que la bondad divina que Dios estableció que nosotros tendríamos ese año se quede arriba, por así decir, espiritualmente hablando, y no se proyecta aquí abajo. Porque hay muchos juicios y rigor contra la persona que impiden que la persona tenga incluso aquello que Dios estableció que tenía que tener. Porque no te lo mereces. Entonces viene el Kohen, el sacerdote, y te da una braja. Birjas Koyani. ¿Qué significa esa bendición que te da el Kohen? Significa que todo aquello que ya está ahí y que te pertenece y es para vos, llegue rápidamente aquí abajo. Entonces acá está la conexión, digamos, entre el concepto de Shkeidim, almendra, Makel, el bastón, Birjas Koyanim, la bendición de los Koyanim, que incluso el bastón de almendra también está relacionado con rapidez. Porque el bastón de Aarón crecieron almendras y esto era algo rápido, esto indica el concepto de los Koyanim. Por eso dije que esto era algo, digamos, aparte. No es el asunto literal, pero con esto el Rebbe explicó que tanto las almendras como el bastón tienen dos asuntos. Asunto número 1, transformar amargura en dulzura. ¿Por qué? Porque la almendra crece, es amarga cuando es chiquita y es dulce cuando es más grande. Y el bastón, que tiene que ver con transformar amargura en dulzura, el bastón que es duro, mate, es algo que está separado de su fuente hace un montón y está seco y es duro, etc. Con esa misma dureza tenemos fuerza en el exilio para superar las dificultades del exilio y transformar el exilio que vivimos de algo oscuro en algo luminoso, de amargura en dulzura. Y además, la almendra está relacionada con rapidez, porque es el fruto que madura más rápido, 21 días, las 3 semanas, etcétera, como explicamos. Y el bastón también está relacionado con rapidez, porque es esta idea que dijimos del bastón de Aarón, que rápidamente floreció y crecieron almendras, y esto está relacionado con la bendición de los Koyanim, que proyecta rápidamente a este mundo, pasando por encima de todas las dificultades, aquello que Dios estableció para la persona al comienzo del año. Perfecto. Hasta acá hablamos de la profecía de Irmiyahu, relacionado con las 3 semanas, y la rapidez y la transformación de amargura en dulzura. ¿Qué tiene que ver con nuestras parsha? El Rebbe explica, son conocidas las palabras de Shalom, Shnei Luchos Abris, que estas 3 parashot, Matois, Masei y Dvorim, las 2 de esta semana y la de la semana que viene, siempre caen en esta época de las 3 semanas. Siempre. Porque es apropiado estas 3 parches con esta época. Ahora bien, leer todo el Shalom que habla de este tema llevaría demasiado tiempo y creo que nos marearíamos. Pero algunas nekudas, algunos puntos que el Rebbe no trae acá en la sija, el Rebbe asume que nosotros lo leímos y ya lo sabemos. Algunos puntos interesantes. Estas 3 semanas hablan de la destrucción del Beis Hamikdash. Primero, el segundo, etc. En particular, el primero, de esto habla el Shalom. Nuestros sabios cuentan que el primer Beis Hamikdash fue destruido por 3 cuestiones. 3 cosas. La primera era la Avodah Zara, la gente hacía idolatría. Gilu y Aroyes, relaciones prohibidas. Shfichus Domim, asesinaban. Y además, otro asunto más, que el Shalom lo trae de un versículo, la gente engañaba económicamente hablando, robaban, había soborno, compraban los puestos de autoridad de Kohen God, del sumo sacerdote en la época del segundo Beis Hamikdash. Estos son los 4 asuntos, 3 que están en el Talmud y el 4º asunto que está en los versículos mismos de Tanaj, en las palabras de Ishaya, de lo que ocurría en la época del primer Beis Hamikdash y el segundo Beis Hamikdash. Bien, ¿qué tiene que ver esto con nuestras parches? El Shalom explica de la siguiente manera. Acá hay que agarrarse un poco a la silla porque hay que entender las conexiones. El Shalom explica así. Parshas Matois comienza
hablando de promesas. Nedarim, promesas. Parshas Masei habla de viajes, etc. Pero entre los asuntos centrales de Parshas Masei es el que asesina sin intención. Un asesino, una persona que muere. Y Parshas Dvarim habla de jueces, como Moshe Rabbeinu establece jueces. Entonces ya lo explica que hay 3 aveires, 3 transgresiones que ocurrieron en la época del Beis Hamikdash, del templo. Una tiene que ver con el alma, una tiene que ver con el cuerpo y la otra tiene que ver con el dinero. Las promesas tienen que ver con el alma, explica Shalom. ¿Por qué? Porque las promesas es algo que la persona misma se aplica, digamos, a sí mismo y se ata espiritualmente hablando a algo que no estás atado, esencialmente hablando, no estás obligado. Yo qué sé, prometo no tomar vino. Ok, tiene que ver con mi vida física. Pero espiritualmente hablando, ¿yo tengo prohibido tomar vino? No, yo podría tomar vino. Pero yo prometo, ato mi alma a que si yo tomo vino estoy profanando el nombre de Dios. Es algo espiritual. Así explica Shalom. Y eso es Parshas Matos. Parshas Masei habla de asesinato. ¿Asesinato qué es? Es contra el cuerpo. Estás destruyendo el cuerpo de otro Yehudí. Estás haciendo daño al cuerpo de otro Yehudí. Eso es Parshas Masei. Y después, Parshas Dvarim, que entre todas las cosas que dice, habla de los jueces que Moshe Rabbeinu estableció. Los jueces son los que tienen que estar ocupados de impartir justicia y tiene que ver con juzgar cada caso como corresponde en términos económicos. El que le robó tiene que pagar, etc. Entonces, con esto explica el Shalom la relación entre estas 3 parches con esta época del año. El Beis Hamikdash fue destruido porque, como dijimos, Avodah Zara. Avodah Zara, idolatría, es un pecado espiritual. Tiene que ver con el alma. El segundo pecado de destrucción del Beis Hamikdash y del templo era Gilui Aroyos, relaciones prohibidas, tiene que ver con el cuerpo. Estuviste con alguien con quien no podías estar. Shfichus Damim, asesinato, tiene que ver con el cuerpo, mataste a un tipo. Y el cuarto, como dijimos, el robo, el soborno, etc. Entonces vemos que los asuntos de los cuales hablan estas 3 parashot, Matos, Masei y Dvarim, están relacionados con los asuntos que llevaron a la destrucción del Beis Hamikdash en estas 3 semanas. Así explica Shalom la conexión de por qué estas 3 parashot siempre se leen en estas 3 semanas. Hablan de los mismos asuntos. Están relacionados. Alma, cuerpo y dinero. Matos, Masei y Dvarim. Con los pecados de la destrucción del Beis Hamikdash. Bien. Hasta acá lo que dice Shalom. Y ahora volvemos al Rebbe. De vuelta, el Rebbe cita que el Shalom dice que estas 3 parashot siempre se leen en esta época del año. Y de acuerdo a todo lo que explicamos, que de vuelta hay un concepto de transformar amargura en dulzura, y esto es la almendra, esto es el bastón, etc. De acuerdo a todo esto explicado, el nombre de la primer parsha de esta semana, Matois, bastones o tribus, tiene que ver justamente con estos asuntos que estamos hablando acá, y el Rebbe va a explicar uno por uno de los asuntos de Parshas Matos y por qué tiene que ver con estas 3 semanas justamente. Y obviamente, como dijimos anteriormente, tiene que ver con transformar la amargura en dulzura, y digamos rápidamente. Y hay 3 asuntos en Parshas Matos. ¿Cuáles son los 3 asuntos centrales de Parshas Matos? El primero es todo lo que tiene que ver con Nedarim, promesas. El segundo, la guerra contra Midian. Y el tercero, el cuento, el relato, digamos, de la Torá sobre las tribus de Reuben y Gad, que querían quedarse fuera de Eretz Israel. Ellos querían no entrar en Eretz Israel para tener una porción, etc., sino que querían quedarse afuera. Estos son los 3 asuntos centrales de Parshas Matos. ¿Cómo vemos en estos 3 asuntos esta idea de transformar amargura en dulzura? El Rebbe explica uno por uno. Primero vamos a las promesas. Es sabido lo que dicen nuestros sabios sobre las promesas. Que hay 2 frases que se contradicen en las palabras de nuestros sabios al respecto de un neider, nedarim. Por un lado, nuestros sabios dicen, nedarim, promesas, son un siag laprishus. Son una forma de protegerse, un cerco para apartarse de transgresiones. Cuando uno dice, no voy a beber vino, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello,
Esto me protege de no transgredir. Esto por un lado. Y por el otro lado el Talmud dice en otro lugar, no te alcanza lo que la Toira te prohibió, que vos tenés que prohibirte más cosas. Pará, Genug, suficiente. Dai, como se dice en hebreo, basta. Entonces es una contradicción. O el Neider, o la promesa, me protege y tengo que prohibirme un montón de cosas para no transgredir. O, flaco, pará de prohibirte cosas. No se puede así. ¿No te alcanza con todo lo que la Toira te prohibió? Son dos frases que se contradicen. Y la explicación jasídica es que en realidad son dos niveles diferentes en el servicio a Dios. Al comienzo del servicio a Dios, la persona tiene que ser extremadamente cuidadosa con las cosas del mundo, con las cosas terrenales, mundanas, ordinarias, materiales. Y por lo tanto, tenés que apartarte de ciertas cosas. Y ahí viene la frase de nuestros sabios, que las promesas son un cerco para no transgredir. Porque estás empezando. Y cuando uno empieza en el servicio a Dios, y todavía está agarrado, digamos, a las cosas materiales y mundanas, y necesita algo que lo proteja de esto. Pero después de que la persona ya se elevó en su servicio a Dios, y ya siente que tú, ya siente santidad, incluso puede refinar el mundo material, etc., ahí, todo lo contrario, no te prohíbas cosas. Ahí ya estás en un nivel al revés, que podés cambiar vos el mundo no te va a cambiar a vos. Te podés meter, digamos, las cosas del mundo y transformarlas, refinarlas y elevarlas en el servicio a Dios. Y aquí se entiende que el asunto central de los nedarim, de las promesas, ¿cuál es? El refinamiento del mundo. Esto es el tajlis, digamos, que vos no necesites hacer promesas. Por eso, en la parsha de esta semana que habla de promesas, se habla también de cómo se deshacen las promesas. Afaras nedarim, que el padre o el marido, no importa los detalles ahora, pueden deshacer las promesas de una mujer, o un rabino puede permitir las promesas que un tipo se prohibió a sí mismo, o una mujer se prohibió a sí mismo. Ataras nedarim, como desatar estas promesas. Porque el tajlis, ¿cuál es? El objetivo final, ¿cuál es? Que no necesites hacer promesas. Pero para eso ya tenés que haberte elevado en el servicio a Dios, de manera tal de poder transformar el mundo, y acá viene, de una cuestión material y ordinaria en Kedusha, en santidad. Es la transformación de la oscuridad en luz, la transformación de amargura en dulzura. Entonces, en términos de dar de promesas, como existe este concepto de desatar las promesas, y de elevarse en el servicio a Dios para no necesitar promesas, entonces, ¿qué vemos? Transformar el mundo material en algo de Kedusha, en santidad, refinarlo. Este es el primer asunto de Parshas Matos. Y está conectado con lo que vimos anteriormente, tanto de la almendra como del bastón. Bien. Segundo asunto de la parsha de esta semana. La guerra de Midian. La guerra de Midian. El asunto central, cuando uno lee el texto de la parsha de esta semana sobre la guerra de Midian, ¿dónde está el énfasis del texto? El énfasis del texto no está tanto en la guerra. Fuimos y peleamos contra y matamos a tantos tipos, hicimos lo otro, aquello. El énfasis no está ahí. ¿Dónde está el énfasis? Cuando el pueblo de Israel vuelve de la guerra y la Toira enumera todo el botín que obtuvo el pueblo de Israel en esa guerra. Acá están la mayoría de los versículos que hablan en nuestra Parshas Matos, sobre la guerra de Midian. Todo el botín. Y cómo se purifica y cómo se kasheriza, que de ahí se aprenden montones de leyes de kashrut, que no vienen ahora al caso, pero cómo se kasheriza todas las ollas y los elementos y utensilios, etcétera, que trajo el pueblo de Israel de Midian. En esto se detiene la parsha de esta semana al respecto de esto, y cómo se donó parte de ese botín para Dios, para que esté en el Mishkan, en ese caso, en el tabernáculo, etcétera. Es decir, que la plenitud del servicio a Dios que aprendemos de la guerra contra Midian es justamente no solo anular en hebreo se dice klipa, la impureza de Midian, que no viene ahora al caso explicar todo este asunto, pero Bekitsur, en resumen, Midian, ¿qué es? Pelea. La pelea por pelea, y esto es un discurso amplio del Rebbe Rashab, y Halsu se llama, del Alter Rebbe, no importa ahora el caso, es larguísimo, no viene ahora el caso, pero el tema de Midian es pelea, madun, pelearse por pelearse.
Me peleo con vos porque no te soporto, nada más. Porque ocupás mi espacio. Pero es otro asunto. No vamos a discutir esto ahora. No solamente esto es el asunto de Midian, sino también transformar lo que no es kosher en kosher, lo amargo en dulce. Por eso la Torá se detiene en cómo se kasheriza todas las cosas que se trajeron de Midian, cómo se utiliza en el servicio a Dios todo el botín que se trajo de Midian. Es el mismo concepto del bastón y la nuez, transformar la amargura en dulzura. Este es el segundo tema de Parshas Matos. Y el tercer tema de Parshas Matos, toda la historia de Bnei Gad y Bnei Reuben, los hijos de la tribu de Gad y la tribu de Reuben y la mitad de la tribu de Menashe que se querían quedar fuera de Eretz Israel. ¿Qué tiene que ver esto con transformar amargura en dulzura? El Rebbe explica interesante. ¿Cuál era la preocupación de Moishe Rabbeinu? ¿Por qué? Cuando leen el texto se van a dar cuenta, Moishe Rabbeinu se enojó, digamos, no estaba contento con que Bnei Gad y Bnei Reuben dijeron, nos queremos quedar acá afuera, del otro lado del Jardín, lo que hoy sería Jordania. No queremos entrar en Eretz Israel. A Moishe no le gustó. ¿Por qué no le gustó? Porque Moishe dijo, todos sus hermanos van a ir a la guerra en Eretz Knan para transformarla en Eretz Israel, y ustedes se van a quedar acá disfrutando, rascándose la panza. Bueno, Moishe no dijo rascándose la panza, pero ¿cómo es esto? ¿Todos van a la guerra y ustedes se quedan acá? Es decir, ustedes no quieren pelear contra los pueblos de Canaán. Eso es lo que Moishe le planteó a Bnei Gad y Bnei Reuben. Que, entre paréntesis, ¿qué respondieron Bnei Gad y Bnei Reuben? No. Está todo bien, nuestras mujeres y los niños y los animales se quedan en Jordania, entre comillas, del otro lado, y nosotros vamos a ir a la guerra con todos los demás. Pero espiritualmente hablando, ¿por qué Bnei Gad y Bnei Reuben, esto explica Hasides, se querían quedar del otro lado del Jardín? ¿Cuál era el tema acá? El tema era que ellos querían quedarse del otro lado porque era una tierra tranquila, buena para el ganado, así dicen ellos, porque preferían ser pastores de ganado que entrar en Eretz Israel. ¿Por qué? Porque el pastor de ganado no tiene ninguna preocupación. Está tranquilo mirando las ovejas que van para acá, para allá. No necesita trabajar la tierra. En Eretz Israel iba a ser necesario trabajar la tierra. Y eso iba a llevar tiempo. Y eso les iba a quitar a ellos la posibilidad de dedicarse exclusivamente a estudio de Toiro y a servicio a Dios. Siendo un pastor, mirando las ovejas, podían cantarle a Dios, podían pensar en Dios, etc. Por eso también es la misma historia de los espías. ¿Por qué los espías, así explica Hasidut, no querían entrar en Eretz Israel? Porque iban a tener que trabajar la tierra, arar, sembrar, cosechar, etc. Ellos preferían quedarse en el desierto donde caía el pan del cielo, salía el agua del pozo de Miriam, no hay que laburar. Podés dedicarte 100% al servicio a Dios. Lo mismo querían los hijos de Gad y los hijos de Reuben. Ellos querían estar apegados a Dios en forma constante. Y esto es lo que Moishe Rabbeinu les dijo, no entendieron. Acá hay que hacer una guerra. Hay que bajar al mundo, hay que meterse en Eretz Knan, transformarla en Eretz Israel y vivir en el mundo material que vivimos todos. Y transformarlo en Kedusha, en santidad. Esta es la boida. Esto es lo que Moishe Rabbeinu les contestó. Muchachos, hay que ir a hacer guerra acá. La cuestión no es quedarse encerrado en tus 4 paredes de Toiro y Mitzves, en Bnei Brak y Mea Shearim, y está todo bien. No, tenés que salir al mundo y hacer del mundo material un lugar donde se revele la presencia de Dios. Transformar la materialidad en Kedusha, refinarla. Y esto es justamente, a través de esta guerra, esto es justamente el concepto de transformar amargura, golus, oscuridad, exilio, en dulzura, en luz, en redención. Este es el tercer asunto de Parshas Matos. Entonces vemos en cada asunto de la Parsha el mismo concepto. Por último, el Rebbe explica que el final de la Parsha es cuando los hijos de Gad y los hijos de Reuben conquistan montones de ciudades en lo que hoy es Jordania, del otro lado del Jardín, y les cambian el nombre. Antes tenían nombres de idolatría, se ve que los pueblos ponían nombres de sus dioses a las ciudades, ellos les cambian los nombres y les ponen nombres yidishes, digamos, judíos, que es el mismo concepto, es transformar algo que era totalmente impuro en algo puro. Transformar algo idolátrico, reformarlo, reconstruirlo y hacerlo un lugar para el servicio a Dios. Transformar la oscuridad en luz,
la amargura en dulzura. Y por eso esta Parshas Matois, siempre se lee en estos días de Bein HaMetzarim, entre el 17 de Tammuz y el 9 de Av, porque el asunto de estos días es justamente que podamos transformarlos, como dice el versículo, transformarlos en días de alegría, y el Rambam dice esto, en días de alegría, en días de regocijo, con la venida de Moshiach, pronto en nuestros días. Entonces, Bekitsur, el resumen, ¿qué es lo que nos explicó el Rebbe? Cada asunto de la Toira, como dije en la introducción, es preciso, es exacto, y no solamente los asuntos de la Toira. El momento en el año en que leemos ese asunto de la Toira tiene que ver con ese asunto que te está leyendo. Y Parshas Matois, es verdad, acá el Rebbe nos explica Parshas Masei, que la leemos esta semana también, pero en Parshas Matois vemos justamente este mismo asunto de transformar amargura en dulzura, oscuridad en luz, que se ve en estas 3 semanas que estamos esperando, que podamos transformarlas de amargura, semanas tristes, en semanas de alegría. Días de ayuno, 17 de Tammuz, 9 de Av, en días de simja, de alegría, todo lo contrario, no ayuno, lo opuesto al ayuno. Y todo esto basado en esta enseñanza, digamos, de Shalom, de Shnei Luchos Abris, que justamente estas parshas las leemos en esta época porque tienen relación directa con esta época. Nos ayudan a transformar esto que vio Yirmiyahu también, este bastón, esta almendra, transformar toda la amargura y toda la dificultad en dulzura. Y esto es justamente lo que cada uno de nosotros, y acá cada uno tiene que hacer su avoida, digamos, su servicio, su trabajo, cada uno de nosotros tenemos que hacer con esta época que vivimos. Es una época amarga en muchísimos aspectos, dura, difícil, oscura, etcétera. Pónganle el adjetivo que quieran. Hay que aprender a transformar toda esa amargura en dulzura. No es fácil.